Muy buenas. Hoy tenemos a Joaquín Lamora, que nos va a hablar de salud digestiva. Así que vamos a tener un directo muy chulo y muy constructivo. Vamos a esperar a ver si él se une y arrancamos fuerte. Joaquín es un experto en salud desde un enfoque integral, ¿no? Y es experto en salud digestiva, intestinal y siempre desde un enfoque de salud integrativa. Y sabe mucho de alimentación, sabe mucho del cuerpo, sabe mucho y nos va a hablar hoy de todo esto. Vamos a hacerle ahí preguntillas a ver si se conecta y, y empezamos. A ver, a ver, a ver. Aquí está. Aquí está Joaquín. A ver si se nos une. Aquí está. Guay. Aquí está. Hola Joaquín. Hola Mai, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues muy bien. ¿Cómo estás? Pues muy bien. Aquí de domingo lluvioso. Sí, ¿eh? Aquí también un poco. Aquí es Sí, sí, diluvioso, sí. pero bueno. Bueno, domingo de quedarse en casa, ¿no? Así Oh, que Dios. qué guay. Bueno, te estaba un poco presentando mientras que te unías Ah, perfecto. y Gracias. sobre todo decir que eres un experto bueno, en salud digestiva, en todo tema de intestinal del que vamos a hablar hoy y que tienes un Ujú. enfoque muy integral, ¿no? Que es lo bonito, que tienes el cuerpo, la mente, un poco lo manejas todo. Y, y nada, sobre todo, nosotros ya hemos hecho varias cositas juntos y claro, dejaste a muchas chicas con ganas. Digo, venga, pues vamos a hacer un directo. Y también, sobre todo, el que nos hables, yo no sé si te lo pregunto bien porque tú eres más experto que yo en estas cosas y si no, pues Ujú. corrige. Yo sobre todo, Joaquín, lo que me gustaría que hablaras un poco de cómo influye todo el tema digestivo intestinal en el aumento de peso o vamos, todo lo relacionado digestivo, el intestino, ¿no? Con el tema del peso y los kilos de más y todo eso, que es lo que interesa mucho a mi gente, ¿no? Y a mi comunidad. Así todo tú. Vale. Ok. Vale, pues bueno, antes de nada, cuando hablamos del tema digestivo e intestino, debemos tener en cuenta que al final es todo un sistema, ¿no? Porque pensamos en digestivo e intestino y seguramente estamos pensando en el estómago y el intestino, pero hay más partes que conforman este sistema, ¿no? Y empezaremos, por ejemplo, por la boca. Entonces, una mala salud bucal ya podría influir a este desequilibrio a nivel digestivo intestinal, que después hablaré que puede aumentar las probabilidades de aumentar más fácilmente de peso, etcétera, ¿no? Entonces, primero tener en cuenta el tema de la boca, ¿no? También tener en cuenta el tema de la masticación, bueno, etcétera. Estas cosas que sabemos, pero que a veces en el día a día se nos olvidan y que son importantes, ¿no? Llevar a cabo de manera habitual, tener como hábito. Por otro lado, habría el tema digestivo, es decir, las digestiones Ajá. son importantes. ¿Por qué? Porque tener una buena función digestiva ayudará a que se realice una buena digestión y después una buena asimilación de los nutrientes. A veces puede haber una mala digestión de la alimentación, una mala absorción de estos nutrientes y se puede dar, por ejemplo, personas que después de comer, al cabo de poco rato ya vuelven a tener hambre, ¿no? Y esto, lógicamente, pues estás comiendo mucho más quizá de lo que deberías porque no hay un buen sistema digestivo que cumpla esta absorción de nutrientes como toca, por ejemplo, de grasas, y esto después, pues al cabo de poco después de comer, pues puedes volver a tener este hambre, ¿no? Y por otro lado, después habría el tema intestino, y el intestino es importante ¿por qué? Porque en el intestino tenemos como lo que se llama la microbiota intestinal, ¿no?
que es todo un conjunto de microorganismos que son muchísimos y de distintas familias, bacterias, parásitos, etcétera, virus, por ejemplo, se habla mucho de las bacterias, pero actualmente se cree que hay como unos 5 o 25 veces más virus que bacterias, ¿no? Entonces, que queda mucho por descubrir y queda mucho para entender cómo funciona realmente la microbiota Sí, y hasta qué punto la microbiota influye en el peso, ¿no? Es decir, estamos en los inicios y se cree, ¿no?, que puede afectar, pero es probable que a medida que se vayan realizando estudios de este tipo, pues se vaya dando cuenta que la microbiota va mucho más allá aún, ¿no? Bueno, pues entonces, un desequilibrio, lo que se llama una disbiosis intestinal a nivel de la microbiota, por ajá, ejemplo, puede hacer que tu número de parásitos aumente o haya un sobreexceso de cándidas, y esto, como sabemos, puede afectar a la conducta de comer ciertos alimentos, por ejemplo, azúcares, y no comer tantos alimentos que serían como más saludables o más indicados para mantener un buen peso o bajar de peso, ¿no? Entonces, un desequilibrio, una disbiosis intestinal podría afectar a esta conducta alimentaria, ¿no? Por otro lado, también, si vamos un paso más allá, habría el sí. intestino permeable, ¿no? O el intestino hiperpermeable, ¿no? Que esta semana me decían de que, bueno, hablamos del tema de la glutamina, ¿no?, que ayuda al tema de optimizar la permeabilidad intestinal, porque un poco permeable tiene que ser el intestino. El problema es cuando es hiperpermeable, que es cuando estas sustancias que tendrían que ser eliminadas a través de las heces se pueden colar a nivel intestinal y activar mucho más el sistema inmunitario, ¿no? Producir lo que se llama, al cabo de mucho tiempo, una inflamación de bajo grado. Y esta Ajá. inflamación de bajo grado aumenta ciertas citoquinas inflamatorias que también podrían afectar a nivel del peso, entre otras muchas cosas, ¿no? Además, también se puede producir lo que se llama la hipótesis del selfish immune system, ¿no? Sería el sistema inmune egoísta, que es cuando el sistema inmune se encuentra, por ejemplo, en una inflamación de bajo grado y necesita, de alguna manera, tener mucha más energía para poder solucionar esta inflamación de bajo grado. Ajá. Por un lado, esta energía, entonces, si necesita mucha más energía, quiere decir que habrá energía que necesitan otros sistemas, por ejemplo, el sistema nervioso o el sistema paratermorregular, que no tendrán tanta energía, ¿no? Entonces, es posible que si tu sistema nervioso no tiene tanta energía, pueda también pedirte energía a través, por ejemplo, de la alimentación, que es una manera a través de la glucosa, ¿no?, de los alimentos de rápida asimilación, que hacen estos picos de azúcar, Sí, porque sí. es como la energía que tenemos de rápida, ¿no? Entonces, claro, nos encontramos en una situación donde tu sistema inmune necesita mucha energía para poder solucionar algo que es la inflamación de bajo grado. El problema es que tu sistema inmune, nuestro sistema inmune, no está preparado para solucionar esta inflamación de bajo grado, porque el sistema inmune está preparado para matar virus, bueno, fagocitar, ¿no?, comer virus, bacterias, eliminar parásitos, ¿no?, infecciones, también para fracturas, ¿no?, para regeneración de tejidos. Vale, todo esto está bien. Pero una inflamación de bajo grado, nuestro sistema inmune activa la inflamación, pero no sabe muy bien a qué tiene que atacar, porque los agentes a los que tienen que atacar no está preparado como tocaría, ¿no? Y aquí entra un poco el pez que se muerda la cola, ¿no? Y si la persona se encuentra en este sistema, ¿no?, en este pez que se muerda la cola, y no entiende lo que le está pasando, pues se puede encontrar que ella por sí misma quiere bajar de peso, pero su cuerpo le pide otra cosa totalmente. Y ya no hablamos de hacer ejercicio físico, ¿no? Entonces se le pide que haga ejercicio físico, pero se encuentra en una situación que está con baja energía totalmente. Es decir, el cuerpo se encuentra en una situación de inflamación y el sistema inmunitario está recabando toda la energía que el sistema musculoesquelético no tiene o que el sistema nervioso central no tiene. Entonces, claro, el cuerpo, cuando le pides ir a hacer ejercicio físico, que es un gasto energético,
el cerebro dirá, yo no voy a perder energía si no tengo nada de energía y encima toda la energía la tiene el sistema inmunitario que está haciendo su trabajo, ¿no? Y que todavía no ha solucionado. ¿Y cómo Entonces, se bueno, rompe de alguna manera, por ejemplo? Porque ahora mismo esto, claro, hay que ver cada caso concreto, que para eso tú estás aquí y para eso te dedicas a ello. Pero ya digo, sí, en plan general, estas personas que además hablan mucho de inflamación, porque además, y es verdad, Joaquín, que están constantemente sus cuerpos, quiero adelgazar, pero mi cuerpo me pide dulce. He terminado de comer y mi cuerpo me pide dulce. No tengo ninguna gana de hacer deporte, me siento pesada, no sé cómo voy a hacer deporte si no puedo tirar de mi cuerpo. Entonces me claro. pide, es verdad, es la conversación constantemente, vamos. Sí, sí, y además, indirectamente esto también puede afectar a otros sistemas, por ejemplo, el sueño, ¿no? Puede ser que debido a esto no puedas descansar correctamente. Claro, si no descansas correctamente por la noche, el día siguiente estás más cansada y es más difícil hacer ejercicio o incluso comer bien. Se sabe que el descanso, un descanso que no es óptimo, puede también influir en el tema del peso. O Ujú. también una inflamación de bajo grado puede afectar a tu tiroides, ¿no? Por ejemplo, se ha visto que o sea, la tiroides que influye en el peso, ¿no? Entre otras muchas cosas, porque bueno, hay casi todas las células en nuestro cuerpo tienen receptores para la hormona de tiroides. Pues la glándula produce una hormona que se llama T4, que es la tiroxina, y después esta tiroxina se tiene que convertir en triiodotironina, que es la T3, que es realmente la hormona más activa. ¿Qué pasa? Que esta T4 se tiene que convertir en T3. Para que se pueda convertir en T3, tiene que haber un ambiente no inflamatorio. Si hay un ambiente inflamatorio, costará más que esta T4 se convierta en T3, ¿no? Y entonces ya puede haber un eje tiroideo que funcione lento, con poca T3, y que esto la persona también lo note, lógicamente, ¿no? Mm. Y puede afectar a que la persona pues gane peso muy rápido o le sea muy difícil bajar peso, estado de ánimo bajo, falta de energía. Claro, son otros inputs que influyen en el llevar a cabo unos hábitos de vida buenos, que debemos tener en cuenta que, claro, vivimos en un sistema donde no es fácil llevar a cabo hábitos de vida buenos, ¿no? Sí. Ahora estamos hablando del sueño, ¿no? Y ahora si ponemos la tele hasta las 11 de la noche, 12 de la noche, bueno, no se terminan los programas de más audiencia. Entonces, claro, ya te vas a dormir tarde. Si a la mañana siguiente te tienes que levantar pronto, pues ya has dormido pocas horas. Después también te vas a un supermercado, el 60% de los alimentos o más son alimentos que son ultraprocesados, ¿no? El ejercicio físico también es complicado porque si estamos trabajando bastantes horas, llegas a casa cansada, ostras, necesitas mucha energía para llevar a cabo unos buenos hábitos de vida en un sistema donde no nos lo pone fácil Mm. tampoco. Claro, entonces, si el entorno no nos lo pone fácil y encima nosotros tenemos esta inflamación que todavía también nos dificulta más las cosas, pues claro, se puede aumentar peso y puede costar mucho también bajarlo, ¿no? Vale. ¿Y cómo empezaría una persona, por ejemplo, que nos esté escuchando ahora, Joaquín, y que diga, claro, pero es que ahora mismo me lo estás poniendo tan difícil que parece como que es el círculo, Ya, como diciendo, porque además que es verdad, tienen inflamación, suelen tener algo de tiroides, tienen el rollo de, es que no tengo energía, porque es que lo que me estás diciendo es un constante, ¿no? Entonces, ¿cómo se rompe eso? Por ejemplo, yo me imagino que será poquito a poco con hábitos saludables, pero ¿cómo pueden empezar, por ejemplo? vale, a ver, yo creo que antes de nada es entender la foto, ¿no? Yo ahora he generalizado, ¿eh? No quiere decir que todo el mundo se encuentre en este entorno, ni esté así, ni mucho menos, ¿eh? Habrá personas Hay pues, que no mucho. tengan inflamación o personas que estén en un entorno que les favorezca, ¿eh? Pero bueno, el tema yo creo que es primero tener la información, saber que no es fácil, porque entonces esto creo que ayuda a no culpabilizarse, ¿no? Porque Sí. una de las cosas que yo veo, siento, y he podido sentir en mí mismo también, es que a veces nos culpabilizamos de que no somos capaces, de que mira, aquella persona sí que lo es, yo no. Bueno, creo que esto nos ayuda a entender que cada persona tiene un ritmo y unos tempos
y que es mejor y que el que a veces nos enseñan en programas, en películas, que dura 1 hora y ha conseguido bajar no sé cuántos kilos, esto es muy difícil. Puede pasar en algunas personas, pero lo habitual es que si nos encontramos en esta situación, pues sea bueno, tú esto lo sabes mejor que yo, una progresión que durante el camino nos podemos encontrar obstáculos, ¿no? Porque la vida es como es. Entonces, yendo a la pregunta que me hacías, bueno, lo primero de todo yo sería, claro, si vamos a individualizar, sería ver en aquella persona en concreto Ujú. qué hábitos de vida son los que tiene que mejorar y empezar por el que sea más fácil y empezar de la manera que lo pueda llevar a cabo, porque una cosa es hacerlo perfecto y la otra que se pueda hacer. A veces, y hablo por mí, he pautado, pues sí, pautas que están súper bien, súper chulas, pero En el, después tenemos que ver en el papel, claro, pero esto tenemos que ver si la persona lo pueda llevar a cabo, ¿no? Yo prefiero dar una pauta que no sea tan chula, pero que la persona lo pueda llevar a cabo. Bueno, pues así empezamos y el tema es, es durante este proceso que la persona vaya teniendo recompensas, ¿no? Y darle sentido a los cambios que va haciendo. Porque a veces solo celebramos los cambios muy importantes, pero ostras, durante este tiempo ha habido cambios pequeñitos que también creo que son muy importantes. Y bueno, y esto sería quizá lo que yo diría para empezar. A nivel general, porque entiendo que a nivel general yo quizá diría alimentación lo más saludable posible y descansar de una manera óptima. Y empezar por aquí, para empezar a volver a tener energía. ¿eh? Descansar de una manera óptima sería acostarse temprano, dormir unas 8 horas, esto depende también de cada persona, pero que tengas un sueño donde descanses correctamente. Y después alimentación saludable, pues bueno, si quieres lo vamos hablando ahora, sí, sí. ¿no? Basada en vegetales, proteína de calidad, ¿no? Que haya, yo creo que hay una cosa que se repite, Joaquín, y que tú lo has dicho antes, y es que no le damos un descanso al cuerpo entre comidas. Es decir, hay como un picoteo constante. Hmm, Que yo creo que eso también es importante, el dar ese descanso al aparato digestivo también, ¿no? Es decir, que es que no se le da, por lo menos totalmente. en trabajo, ¿no? Es como, es un continuo desde que te levantas y además cenaba a lo mejor copiosamente por la noche, pero después te levantas y desayunas media mañana, es como que hay que tomar, y no hace falta comer tantas veces, de hecho ya está más que demostrado, ¿no? Que antiguamente Sí, era el mismo tipo de comida y no hace falta, ni depende también de la persona, depende de cuando te levantes, en fin, que hay muchos factores ahí, ¿no? exacto. Sí, antes se decía pues hacer estas 5 comidas al día. Am, Ahora hay ya muchos estudios donde se habla del ayuno intermitente, que es una herramienta interesante a llevar a cabo. Am, Se tendría que ver en cada persona, ¿no? Pero sí que es verdad que espaciar comidas ayuda, a ver, antes de nada, cada proceso digestivo, es decir, cuando hacemos una digestión, inflamamos el intestino. Es la inflamación postpandrial. Esto no es malo, esto tiene que ser así. ¿Por qué? Porque estamos entrando comida del exterior al interior y como entra al interior, tu cuerpo aumentará su vigilancia. Dice, oye, algo está entrando del exterior, vamos a aumentar aquí la vigilancia de nuestro sistema inmunitario por si entra algo malo para poder atacarle, ¿no? Eh, claro, esta inflamación puede ser más importante o menos importante dependiendo de la alimentación que comamos. Dicho esto, si tú comes 5 veces al día, o incluso hay personas que comen más, estarás inflamando varias veces al día. Si comes menos veces al día, 3 veces, por ejemplo, hay personas que comen dos, estarás inflamando muchas menos veces al día y durante estos periodos que no comas, tu aparato digestivo intestinal podrá llevar a cabo otras funciones que no son la digestión, por ejemplo, regeneración de la parte digestiva, ayudará pues a mejorar esta disbiosis intestinal, a mejorar este intestino permeable, ¿no? Ujú. Entonces, sería muy interesante hacer ayuno. Dicho esto, se tendría que ver en cada persona Claro. y también antes,
yo quizá antes de dar este paso de reducir comidas, iría a comer mejor. Porque muchas veces el hecho de comer mejor ya te ayuda a reducir comidas, ¿no? Cuando estamos comiendo ultraprocesados, tú lo sabes muy bien, ¿no, Pam? Es algo que cada 2 o 3 horas tendrás apetito para comer ultraprocesados. Si esto consigues reducirlo, introducir alimentos más saludables, tendrás más facilidad o será menos difícil para espaciar estas comidas. Ujú. Están preguntando por ahí que cuántas horas es aconsejable. Yo me imagino que entre comidas, porque ponen aconsejable de ayuno, pero yo entiendo que es más entre comidas, ¿no? Porque el ayuno, de todas formas, ayunamos todos. Es decir, el desayuno es la primera comida del día, sea a las 12 Exacto. o a las 8 de la mañana, ¿no? Sí, bueno, aquí entonces, sí, el tema, a ver, lo que se dice actualmente es que sería interesante que hubiera, por ejemplo, un mínimo de 12 horas de ayuno, que esto se pueden contar las horas cuando dormimos, ¿no? Entonces ya 12 horas de ayuno, si cenas a las 9, pues nada, desayunando a las 9 de la mañana, ¿no? Creo que ya estás haciendo 12 horas. O sea que es relativamente fácil. Después esto se puede ampliar dependiendo de cada persona. Hay ayuno intermitente de 14 horas, 16 horas, 18 horas. A partir de las 16 horas se lleva a cabo un proceso que se llama autofagia, autofagia es un proceso que descubrió un japonés, que le dieron el premio Nobel, que es el proceso donde las células activan su mecanismo de limpieza, es decir, eliminan las células dañadas, ¿no? Proteínas dañadas, las eliminan. Esto se consigue a partir de las 16 horas de ayuno aproximadamente. Dicho esto no significa que si tú no haces nada de ayuno pases directamente a 16 horas. Como hemos comentado, se necesita un proceso y sobre todo ver si a ti te va bien, porque quizá habrá días de tu semana que no lo podrás hacer porque, yo qué sé, porque tienes una vida muy estresante y porque tu día a día no te da para poder llevar a cabo y, sin embargo, el fin de semana que estás más relajada, entonces sí que lo podrás hacer. Bueno, pues se va introduciendo de esta manera, ¿no? Al Ujú. final tiene que ser algo que no tiene que ser forzado, Claro. tiene que salir al final natural. Al principio es posible que sea un poco forzado, pero tiene que ser un poco natural, que tu cuerpo te lo pida, ¿no? Ujú. La verdad que se nota mucho cuando le das un descanso. Yo sobre todo, hay una cosa que hago desde, bueno, por regla general de toda la vida, y me va muy bien, y es cenar muy pronto. Y además una cena muy... Exacto, Entonces, sí, aunque desayuno a las 6:30, que es la hora mía de desayuno, si yo he hecho como una cena más o menos de 7 tarde, una cosa así, y además ligerita, sí ha dado ahí tiempo de unas 10, a veces 12 horas, en fin. sí, sí, está perfecto. Y de hecho esto ayuda. Y te adaptas, por supuesto, porque somos flexibles, ¿no? Pero que, por regla general a mí me gusta, por eso te digo que depende mucho de la persona y que lo hagas porque te sale de tu cuerpo y porque te apetece así. Claro, claro, exacto. Sí, sí, de hecho, para mí el desayunar pronto es un hábito de salud súper bueno Sí, porque ayudas a este ayuno y después también, de hecho, ayudas a este ayuno porque por la noche, a la 1 de la noche más o menos, aumenta una hormona que se llama leptina, que nos ayuda a saciar, nos ayuda a no tener hambre, ¿no? Por lo tanto, hecho esto de cenar antes es una buena manera también para hacer estas horas de ayuno y después también para favorecer el sueño, porque claro. ayuda también a que se produzcan las hormonas del sueño, sería la melatonina principalmente, y se lleva a cabo pues un sueño reparador. Vale, vale, vale. Y después otra cosa, porque yo creo que también, como se entran en estos bucles de las dietas y ha habido tanto esa cultura que también es otro bucle, porque al final, Joaquín, una cosa lleva a la otra, ¿no? Y claro, que si las grasas son malas, que si no se puede, ¿sabe? Como Yeah, que hay muchos mitos o falsos mitos, y es todo lo contrario, porque cuando tú tomas una grasa saludable, como puede ser la del aguacate, como puede ser la de la semilla, lo que hacen es que te sacia más. No significa que te vayas a hartar de aguacate, ni de semillas, ni de frutos secos, exacto. de pescado azul, ¿no? Pero sí es verdad que hay ciertos alimentos que son muy buenos para saciarte, y entre ellos son las grasas y la proteína y todo lo que lleve fibra. Claro, los ultraprocesados lo que tienen es esos picos
y que al rato pues te apetece más y encima te están dando unos nutrientes muy, muy pobres, porque, bueno, si tiene algún Sí, nutriente, sabe que no... sí, sí, sí. Hay una baja densidad nutricional en estos alimentos. Sí, sí, aquí sí, es un tema donde creo que nos daría para hacer 10 directos, porque claro, ahí convergen muchas cosas, ¿no? El- el marketing de las empresas, el mensaje que se da desde entidades de nutrición, como la pirámide alimentaria, que ahora se ha modificado, pero antes eran los cereales abajo del todo, que parecía que fueran el alimento principal, ¿no? Ahora se sabe que no, pero bueno, esto está allí. Y después, claro, el boom de la alimentación y de muchísimas dietas, pues a veces nos puede marear. Y yo creo que tendríamos que empezar por lo prioritario, ¿no? Y lo prioritario sería reducir el máximo posible los alimentos ultraprocesados, bollería, azúcar, salsas, galletas, bueno, todo esto. Es que si redujéramos esto ya, Sí. ya después es que sería, vamos, creo que ya sería un paso súper, súper importante. Lo que pasa es que no es fácil porque las empresas que se dedican a vender estos alimentos dedican mucho dinero al marketing, a la publicidad. De hecho, encuentro bolsas de patatas donde ellos recetan hábitos de vida saludables. No sé si lo has visto en la bolsa, ¿no? ¿Qué tienes que hacer para tener una vida saludable? Y ellos son los que lo ponen en la bolsa, que están vendiendo un ultraprocesado, que es un producto malísimo para la salud, ¿no? Ujú. Bueno, entonces las cosas están como están y creo que aquí lo único que podemos hacer es tener la información nosotras mismas para saber qué escoger, teniendo en cuenta que habrá días pues que te puedes comer este tipo de productos, no pasa nada porque los comes un día, ¿no? Pero sí que tener en cuenta cuál es lo más habitual a comer, ¿no? Cuál sería lo más recomendable. Yo creo que de todas formas, mejor hecho que perfecto, como hemos dicho antes, y muchas veces yo muchas veces digo, primero, lo que donde tú has empezado, si empezamos a masticar una comida consciente, es decir, empezando por la boca, masticando, ya el hecho de masticar y de concentrarte en la masticación hasta que casi se haga agua, ¿no? Como decía, creo que era Hipócrates, ¿no? Que decía, Sí, mastica y bebe tus alimentos, ¿no? Es decir, yo ya sé que eso es aburrido y que al principio pues cuesta, pero es que aquí ya tú te notas cómo tú empiezas a conectar con los niveles de hambre y saciedad. Es decir, que yo creo que sí, también sí, 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 sí. no hay conexión. Estamos tan acostumbrados a comer tanto y a no escuchar nuestro cuerpo que ya no sabemos lo que es hambre real fisiológica, porque parece que es fisiológica, lo que realmente es hambre emocional porque estamos aburridos, porque estamos estresados. Es decir, que acudimos a la comida o a la bebida, ¿no? En cualquier momento, y más un día, por ejemplo, de estos lluviosos, aburridos, no aburrido en el sentido de qué Sí, hago, ¿no? sí, Todo el día. Y a mí me está haciendo gracia, y te lo digo por los grupos que tengo ahora mismo con las chicas y tal, porque se ponen a hacer pasteles, sí, levadura madre, de masa de no sé qué, de espelta, de centeno, con miel, pero al final no deja de ser también otra bomba muchas veces si te enfocas en eso, ¿no? El gofre pero es de espelta, el no sé qué pero tiene no sé cuántos dátiles, no sé cuántos plátanos, ya. mejor plátano, porque que es un día, está guay, porque oye, es más saludable, pero que también nos hemos acostumbrado a los dulces saludables, que Saludables, ya. le estamos quitando la merienda, al niño le estamos dando el gofre de espelta o de centeno, de lo que sea, pero le estamos quitando la fruta, ¿no? Entonces, digo yo que también se nos ha ido un poco la pinza con los Mm. dulces saludables, que tienen una buena pinta en internet brutal, pero que hay que también ser comedido con eso. Claro, claro. Sí, sí, cuando hablamos de peso, está muy bien hacer este cambio, ¿no? Es lo que decíamos. Para mí es un primer cambio súper importante el comer alimentos más saludables, pero también son calóricos, ¿no? Y también hay unas calorías que si comemos muchos aguacates, por muy saludable que sea, pues esto influye en el peso, ¿no? Entonces, sí, sí, esto es otro punto a tener en cuenta, ¿no? Y claro, aquí al final también es verdad que la alimentación creo que juega un papel muchas veces como, como diríamos, de anti-ansiedad, ¿no? Entre comillas, ostras, ¿no? Una tarde estoy aburrida o aburrido
y venga, tengo chocolate, es del 85%, ¿no? Pero bueno, ya está ahí. Fruta, ¿no? O dátiles o frutos secos, que está muy bien, que ya es comida más saludable. Pero bueno, es una herramienta que tenemos nosotras ahí para poder reducir esta ansiedad, ¿no? Y aquí podría ser interesante valorar pues otros hábitos, ¿no? Que nos den también estas endorfinas o sacien esta dopamina que nos da el hecho de picar, ¿no? Sí, 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 así es. Y después otra cosa que estaban preguntando por ahí, el tema del lácteo, lácteo sí, lácteo no, es decir, el lácteo inflama, porque hay personas que le sientan muy bien, entonces Mm, no hay problema. mm. Pero, Vale, ¿qué pasa aquí, por ahí? sí, vale, mira, ah, mira, antes de nada, para empezar, yo recomendaría un libro que se llama Food and Western Disease, que es de un doctor que es fallecido pues hace ya un tiempo, un doctor sueco, que escribió un libro sobre nutrición muy interesante, donde hablaba qué es lo que comían las distintas sociedades cazadoras-recolectoras, donde se vio que en estas distintas sociedades, por ejemplo, en Papúa Nueva Guinea, o en el Polo Norte, que son climas muy distintos y unos hábitos alimentarios muy distintos. Por ejemplo, se ve que en Papúa Nueva Guinea el 80% eran hidratos de carbono en forma de tubérculos, verdura y fruta y coco, mucho coco, aquí era más grasa, y en cambio el 80% en las sociedades o tribus que vivían en el Polo Norte, pues eran sobre todo grasa de pescado, grasa de foca, proteína, ¿no? En los dos casos, con un cambio tan importante de alimentación, en los dos casos no habían enfermedades que hay de manera muy importante en las sociedades occidentales, ¿no? Ujú. Como por ejemplo enfermedades metabólicas, problemas cardiovasculares, ictus, etcétera, ¿no? Entonces dijo, bueno, ¿qué pasa aquí, no? ¿Cómo hay o cáncer incluso, ¿no? ¿Cómo hay esta bajada tan importante? Una de las cuestiones fue valorar su nutrición. Se vio que su nutrición pasaba sobre todo por verduras, tubérculos, fruta, frutos secos, carne buena, pescado, huevos, y no se movían de ahí, ¿eh? Dicho esto, en relación con los lácteos, Sí, sí. aquí yo pondría el tema balanza, ¿no? Yo con estos alimentos pongo el tema balanza. ¿Por qué? Porque muchas veces con el tema lácteos y con otros alimentos también, se dicen, por un lado, las cosas buenas y otros dicen las cosas malas. Y creo que aquí lo importante es tener en cuenta las cosas buenas que hay y las cosas malas que hay, y a partir de aquí valorar individualmente a quién le puede ir bien o a quién no. Los lácteos, ¿qué tienen? Bueno, pues tienen una cantidad de calcio interesante, ¿no? Tiene potasio, tiene algunos minerales, tiene un tipo de proteína que también puede ser interesante. Los lácteos también son muy distintos. Es distinto la leche que los quesos curados, que el queso fresco, que la mantequilla, que el yogur. Son muy distintos a nivel de composición, ¿no? Entonces tendríamos que explicar dentro de los lácteos de qué lácteos estamos hablando. No es lo mismo un vaso de leche de vaca que un yogur, ¿no? Un yogur como era antes, ¿eh? No los de ahora, que no son yogures, que es un producto ultraprocesado, ¿no? Porque los yogures tienen que ser ácidos, porque han fermentado. Si no son ácidos, es que ya no es yogur, ya es otra cosa. Entonces, yo aquí diría que, por ejemplo, tienen cosas buenas los lácteos, pero por otro lado, por ejemplo, los lácteos que provienen de la vaca tienen un tipo de proteína que se llama, bueno, un tipo de caseína, que es una proteína de los lácteos, que se ha visto que puede ser inflamatoria a nivel intestinal, ¿no? Ujú. También para algunas personas que tienen problemas digestivos intestinales, los lácteos pueden ser un problema porque les pueden producir síntomas. También está la lactosa, que hay personas pues, que no tienen la mutación genética que tienen otras personas y no la pueden digerir correctamente, y esto les puede suponer por síntomas a nivel digestivo intestinal, ¿no? Pero bueno, sin embargo, ahora hay lácteos sin lactosa, que esto facilita las cosas. Ujú. Después, a nivel de queso, por ejemplo, ¿no? Es distinto un queso fresco a un queso curado. Por ejemplo, un queso fresco de cabra o de oveja puede ser interesante. Un yogur ecológico de cabra o de oveja puede ser interesante, ¿no?
porque, bueno, un yogur sí, que no le echen ni leche en polvo, ni azúcares, ni tal, pues tiene un efecto probiótico que puede ayudar a la persona. También un kéfir de leche de cabra o de oveja, ¿no? Entonces yo te diría, primero, a nivel de lácteos, dependiendo de los lácteos que estemos hablando, y después también del origen de los lácteos. No es lo mismo los lácteos de vaca que los de cabra o de oveja. A partir de aquí tendremos esto de focalizarlo a la persona que se los va a comer. Si la persona tiene problemas digestivos intestinales, quizá no sería el alimento que yo le recomendaría ahora en un inicio. Quizá antes mejoraría estos problemas digestivos intestinales y después introduciría el tema lácteos. Si la persona está bien de salud y ha comido lácteos y no tiene problema, pues yo le diría, come unos lácteos que sean de la máxima calidad posible y si puede ser que sean de origen de cabra o de oveja. Claro, que todo depende, claro, pero sobre todo si están con el tema digestivo regular, Exacto. Y que después también, sí, perdona, y después también debemos tener en cuenta que los alimentos pueden ser buenos o malos, valorando toda la alimentación en global que hace aquella persona. Por claro, ejemplo, los lácteos, ¿por qué se recomendaron con el tema del calcio? Se recomendó porque esto provenía de Estados Unidos. En los Estados Unidos había una nutrición que era muy deficitaria en calcio. Entonces dijeron, tenemos que buscar un alimento que sea económicamente viable, pero que tenga mucho calcio. Y dijeron, bueno, pues los lácteos. Entonces pusieron los lácteos como el pilar para el calcio, porque la alimentación que se hacía en Estados Unidos era muy baja en calcio. Claro, aquí si comemos pues frutos secos, pescado como sardinas, almendras, nueces, brócoli, la col de cale, caldos de verduras, caldos de huesos de carne ecológica, ujú, pues bueno, seguramente no necesitaremos tanto calcio, ya lo podemos conseguir de otros alimentos, ¿no? También el taín, la crema de sésamo, tiene mucho calcio. sí, sí. Bueno, Vale, vale, pues qué interesante, la verdad que esto es un mundo, ¿eh? Porque además también es un sí, mundo de personas, es decir, que esto depende tanto de cada persona, por eso aquí estamos hablando en plan muy general y que cada uno también se lo aplique, claro, que lo mejor es escucharse, porque también, oye, si no te sienta bien la leche, quítatela o prueba otro tipo de leche o ve reduciéndola. Yo creo que ha habido una cultura muy del lácteo aquí en España, sobre todo, ¿no? mm, Sobre todo las generaciones mías, era muy del vaso de leche por la mañana y te lo tenías que tomar aunque no te gustara, y niña que tienes que tomar cal, es lo que tú estabas diciendo, ¿no? Un poco. Y los yogures, mm. por supuesto, dulces que flipas, porque el de fresa, el de no sé qué, Claro, esto ya, es decir, se nota mucho. Y después otra cosa que te quería preguntar, que también me lo comentan a mí mucho, el tema de las hormonas con el tema del peso en la mujer sobre todo, ¿no? Porque creo que nosotras, entre las hormonas que somos, yo creo, seres hormonales, como yo digo muchas veces, ¿no? ya, Y que las sí, hormonas nos pueden en la regla, en la posregla, en la prerregla, en la menopausia, en fin. Ahí hay un ya, rollo que me gustaría a ver sí, sí, exacto. Sí, el tema hormonal, claro, aquí es otro punto, ¿no? Debemos tener en cuenta que las hormonas no van solas, tienen interacción con otras hormonas, ¿no? Entonces, por ejemplo, los días antes de la regla es posible que la mujer le entre más ganas de tener ganas de comer y es posible que tenga ganas de comer alimentos con azúcar, ¿no? Alimentos que no son saludables, ¿no? sí, sí. Esto, esto, esto también es normal, es fisiológico, porque los días antes de la regla hay una caída de los estrógenos y esta caída de los estrógenos para el cerebro representa una bajada de energía. Entonces el cerebro, para mantener esta energía, tendrá que buscarse la vida para, para aumentar este pico energético, ¿no? Y esto lo puede hacer con estos alimentos con un pico de azúcar más alto en sangre. Y esto puede pasar en mujeres que dicen, yo durante el MOIS voy bien, pero los días antes de la regla, ¡guau!, me entra una ansiedad por comer azúcares. Y esto para muchas mujeres puede representar una culpabilidad importante. No obstante, debemos tener en cuenta que es fisiológico. Es decir, que estos días antes de la regla, de que pase esto, es normal. Entonces aquí tenerlo en cuenta y comer quizá alimentos que tengan este pico de azúcar alto en sangre, pero que sean más saludables, ¿no? Y a Pero partir sí, de aquí, pues
días, si es un punto, es decir, tú estás casi a punto de la regla, tú más o menos sabes cuál es tu ciclo y tú dices, oye, mira, me toca la regla en esta fecha, tú ya más o menos estás preparada y puedes tener incluso tus dátiles naturales, tu cacao del 70 y pico, 80. El problema no es ese, Joaquín, el problema es que como no es solamente un día, pues yo creo que ese día encima lo que hace es todavía que te apetece más, pero que yo no creo que sea el problema en sí, ¿no? Es solamente el que tú un día o dos antes de la regla o esa semana, por eso tú no puedes subir de peso ni puedes hacer, cuando dicen muchas, oye, es que a mí la regla me pierde y descontrolo. Yo creo que también no es solo la regla, sino los malos hábitos que se tienen de antes, ¿no? Porque por un día Claro, y o ese periodo, porque además cuando te vas a la regla, normalmente no te apetece tanto, es un poco el pre, ¿no? El pre-regla, ¿no? sí, 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 claro, aquí cuando hablamos de las hormonas también tenemos que tener en cuenta que si hay este estado inflamatorio, las hormonas de inflamación de bajo grado, las hormonas seguramente no estarán como toca, tampoco se van a producir de una manera óptima ni se van a degradar de como tocaría, y esto también representa cambios a nivel metabólico en la persona, a nivel también de conducta, etcétera, ¿no? Bueno, hablar de hormonas hemos ya hablado antes, pero la tiroides, por ejemplo, tiene un papel aquí muy importante Uh -huh. y de hecho es importante porque actualmente no se tiene en cuenta cuando a veces los valores ya indican que el eje tiroideo está funcionando lento, ¿no? Y como el eje tiroideo está funcionando lento, aunque no sea suficientemente importante como para medicar a la mujer o al hombre, pero ya está representando unos síntomas que a aquella persona en concreta pues le está pues dificultando el bajar peso o el aumentar peso, ¿no? Ajá. Y con el tema de la menopausia, que también, porque a mí me llega mucho, ¿no? Porque además cada vez como que se está adelantando también antes la edad. Hay muchas personas ya de 40 Mm. y poco que están con la menopausia o con muchos síntomas, ¿no? Entonces, piensan que con el tema de la menopausia, como si la menopausia ya de por sí te engordara, ¿no? Y además le parece como que hay ya un también como un, que yo creo que son, que no, yo no creo que sea del todo cierto, porque no lo veo así, yo por lo menos, y soy mujer, ¿no? Sino, una cosa es que si tú tienes malos hábitos con el tema de la menopausia, hasta que tu cuerpo se regule, que va más lento y lo que sea, pues que a lo mejor esos kilillos, si tú tienes más ansiedad por los sofocos, por lo que sea, pues te haga comer más. Pero yo no creo que por sí sola, y tú ahora me corriges, la menopausia te engorde, ¿no? Como dicen, es que a mí me engordó la menopausia, desde la menopausia 5 kilos, 20 me decía el otro día uno. ¿No? Y digo, aquí habrá algo más, no es la menopausia, ¿no? Sí, claro. Bueno, ahora cuando hablo de estos temas de mujeres me siento muy inútil, ¿eh? No, Porque parece como... sí, porque bueno, es un proceso al yo no pasarlo, ¿no? Parece que voy aquí dando lecciones bueno, es una cosa. Bueno, el tema es, claro, durante la menopausia, al final es un reflejo de cómo puedes estar internamente, ¿no? Cuando hay porque durante la menopausia uno de los procesos que pasa, entre otros muchos, es que hay una bajada de los estrógenos, ¿no? Por eso es muy importante hacer ejercicio físico. Lo es toda la vida, ¿eh? Pero sobre todo en aquella etapa de la vida, y si puede ser antes de empezar la menopausia, hacer ejercicio físico. Si puede ser un poco de fuerza, y no hace falta que sea de hacer pesas, sino de cada uno o cada una, ¿no? Que se adecue, es vital para darle calidad ósea a los huesos, porque los estrógenos algo que hacen es ayudar a tener una calidad ósea y bajarán, entonces tener una buena calidad ósea, tener unos buenos niveles de vitamina D. También la tiroides puede funcionar un poco más lenta debido a este proceso, entonces también es importante tener en cuenta y hacer una alimentación con los nutrientes básicos para la tiroides, y sobre todo esto que digo, el ejercicio físico sería muy importante, y seguir manteniendo unos buenos hábitos alimentarios, porque durante este proceso, si ya vamos con una inflamación de bajo grado, ahí todavía se puede agravar más. Es decir, los síntomas pueden ser un poco más altos. No tiene por qué ser la menopausia, sino lo que ya llevamos de antes, que con la menopausia se puede intensificar más, ¿no? Uh -huh.
Entonces, sobre Aquí sí, perdón, una de las cosas que puede pasar también a medio paso es que la grasa que está más en caderas vaya más a la barriga, ¿no? Entonces la mujer dice, ostras, es que ahora la grasa la tengo más aquí en la barriga, ¿no? sí, Y esto pasa porque, esto tiene su sentido también, el que vaya más para la barriga, ¿es verdad? exacto, hay una bajada de las hormonas femeninas, de los estrógenos, que lo que hacen estas hormonas es tener la grasa más en las caderas, porque cuando estás en edad fértil, pues necesitas espacio en la barriga para reproducir, ¿no? Entonces, cuando ya esto se va, pues esta grasa ya se puede pasar de las caderas a la barriga, ¿no? Vale, Y esto vale. es debido a un cambio hormonal, una bajada de estos estrógenos. Vale, pues entonces, resumiendo un poquillo, porque estoy viendo que es que, digo, no, no, esto es súper interesante y a mí me apasiona, ¿no? Y qué distintos somos un poco, ¿no? En este tema los chicos y las chicas, ¿no, Joaquín? O esa es la impresión que me da a mí un poco, ¿no? Digo, a nivel hormonal y a nivel de todo lo que estamos contando. Aunque los chicos inflaman y tal, pero no es lo Sí, mismo. perdona, es que se ha cortado, no sé si. Que digo que qué diferente los chicos y las chicas, que hay mucha Ah, diferencia. sí, 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 hay diferencias, ¿no? A nivel hormonal está claro, pues, por ejemplo, que los chicos en principio tenemos la hormona testosterona, entre otras cosas, más alta, los estrógenos más bajos. Esto, pues, comporta unas diferencias importantes a este nivel, sí. Vale. Entonces, resumiendo un poco todo lo que hemos dicho, sobre todo, bueno, yo empezaría con paciencia, porque si tiene ahora mismo personas que tienen ahora mismo mucho peso y que se ven metidas en ese bucle del que hemos dicho, de la inflamación y tal, primero paciencia y después analizar un poco, desde la paciencia misma, por supuesto, los hábitos que tienen de vida y pequeños pasos muchas veces en un mes son grandes y en un año ya ni te cuento, ¿no? Pequeños y cambiando poco Exacto. a poco, quitando primero los ultraprocesados, todo lo que puedan de su dieta, ¿vale? Después Sí, el tema de, hombre, de alargar un poco entre comidas, ese rollo de dar un descanso, aunque no sea ya el ayuno intermitente, sino dar un poco de descanso entre comidas, ¿vale? Después el ejercicio físico, que por poco que sea, aunque yo digo siempre, aunque piense 15 minutos al día de un paseo, eso en una exacto. ya son unas horas, en un mes, fíjate, ¿no? Y esos 15 minutos mejor, como en un mínimo viable, como yo le digo muchas veces, ¿no? Mejor hecho que perfecto. Y después una dieta basada bueno, fruta, la fruta mejor entera, por supuesto, fruta, hortalizas, bueno, vegetales, una proteína de calidad, el lácteo, pues cada uno que se lo lleve, como hemos dicho, ¿no? El lácteo que sea de buena calidad si lo toman y tampoco hay Exacto. abusar del Sí, lácteo, ¿no? sí, bueno, estos serían todos los alimentos, ¿no? De buena calidad. Pero sí, sí, exacto. Sí, sí. Bueno, aquí, que todo Dime. empieza, que el proceso digestivo empieza Eh, en la boca, que para estar, sí, que empecemos masticando, en fin, que la buena limpieza bucal, lo que tú has dicho también, que no es sí, sí. Es el sueño. el sueño. Al final sería empezar por lo básico, ¿no? Ver, es decir, los pilares de la salud sería, ¿no? Lo que tú decías ahora, sueño, moverse, alimentación, tema estrés, bueno, y de alguna manera revisar todo esto, cómo lo tiene cada persona, y a partir de aquí decir, bueno, yo el sueño, la verdad es que duermo poco, tendría que dormir 8 horas, estoy durmiendo menos de 6 horas. Bueno, pues voy a mejorar esto, ¿no? El tema alimentación, bueno, pues estoy comiendo por la tarde como muchas galletas. Bueno, pues voy a cambiarlo por fruta, ¿no? Ya es un cambio. Y, ostras, si puedo salir a andar, pues genial, ¿no? Ya son cambios. Y aquí debemos tener en cuenta que al principio Ujú. puede parecer que cuesta mucho, y es verdad, ¿eh? No, o sea, puede serlo. Pero el cerebro cambia, es decir, a medida que tú vas implementando esto, el cerebro también va cambiando. Ya no eres la misma que habías empezado y te encuentras un poquitín mejor y esto ayuda a hacer otro cambio, teniendo en cuenta que durante el proceso habrá momentos que, ostras, la vida pues tiene cosas que te aparece un estrés o una mala noticia y puede ser que estés unos días pues comiendo fatal, no duermes bien, no haces ejercicio. Bueno, esto forma parte de la vida, pero no esto nos tiene que hacer pues echar todo a todo lo que habías hecho hasta ahora, pues echarlo todo a nada, a empezar otra vez a comer mal y a tener malos hábitos, ¿no?
Entonces, tener en cuenta que esto es un proceso que pueden aparecer estos momentos y nada, y es seguir, ¿no? Y volver al camino de cómo habíamos empezado. Yo de todas formas creo que cuando te metes en el camino de la salud y ya lo tienes muy integrado, no hay vuelta atrás. Yo por lo menos en mi caso, ¿no? Que es lo que yo intento también transmitir. Es verdad que cuesta, pero en el momento que tú ves los resultados, en el momento que tú ves que esa energía la tienes para tus proyectos, para tu gente, para muchas cosas, no hay vuelta atrás. Lo que pasa es que para llegar ahí, sí es verdad que hay que empezar por poco a poco y no compararse con nadie, cada uno tiene su historia. Si llevas 40 años teniendo malos hábitos, ahora no quieras cambiar también tu vida de un plumazo. Es decir, que yo creo que sobre todo la paciencia, ¿no? Y no tirar la toalla. Exacto, Esto y poquito a poco, creo. exacto. Sí, sí, sí. Algo más que quieras comentarnos, que no son menos casi los 5. Mm, ¿así? Ostras, qué rápido ha ido esto. Sí, sí. Sí, No, bueno, era, por ejemplo, mira, si me preguntaran, por ejemplo, ¿cuál sería un primer cambio que yo recomiendo? Un primer cambio, ¿eh? Dinos. Por ejemplo, levantarse por la mañana y mirar la luz del sol. No mirar el sol directamente, ¿eh? Sino mirar la luz del sol. Porque el hecho de tú levantarte por la mañana, a primera hora de la mañana si puede ser, y mirar la luz del sol, esto empieza a activar una serie de sustancias en el cerebro que a la vez indicará a tu cuerpo que es de día y empezará a activarte y a activar estas sustancias para que se lleven a cabo durante el día. Y esto ya será un primer factor que te ayude el sueño y que ayude al buen funcionamiento del páncreas, intestino, hígado, tal. 15 minutitos, si te puedes ir al trabajo andando, pues genial, si no, gafas de sol, porque tienes que permitir que entren esta luz del sol a través de los ojos, ¿no? Um, Sería una primera cosita que diría, que dirían, ostras, y esto para el peso no es alimentación, pero ya es un primer cambio que también ayudaría al tema del peso, ¿no? Claro, Porque al final todo está conectado. todo, todo, todo. Qué guay, pues mira, eso no se me había ocurrido a mí. Y además lo que tú dices, se van Sí, andando, ya hacen dos cosas de... dos sí, cosas de... Lo que pasa exacto, ¿no? es que a las 7 de la mañana, Joaquín, a esa hora todavía de noche, no hay luz. Ya, ahora es más complicado. Sí. Ujú. No, no, pero sí está... Porque no tiene que ser justamente el sol, ¿no? Puede ser la luz solar sin que te Sí, dé... sí, la luz, sí, no hace falta mirar el sol, ¿eh? De hecho, tampoco no sería recomendable, porque se recomienda que sean 15 minutos, ¿no? Es decir, salir al exterior y estar en contacto con la luz del sol, esto ya hace que tu cuerpo pues empiece a activarse. Vale, vale. Yo digo también que el tema de los paseos, cuando yo por lo menos digo, muchas veces cuando dice la gente, no tengo tiempo para leer, ¿no? Y ahora que hay tantos audiolibros, digo, es que se pueden matar a tres pájaros. Miras al sol, anda, y te vas con los audiolibros o con una Exacto. meditación física y esos Y 15 haces minutos, ayuno. momentazo, como yo digo. Es verdad, yo Sí, creo sí, sí. que es ponerse también. Primero, analizar los hábitos, como tú dices, lo del sol y además que esos son los pilares. Que si no, si tú no tienes esa base, no hay proyecto de vida ni nada que funcione porque no tienes energía. Por eso yo creo que es súper importante esa base para todo lo demás. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que es muy importante por lo que tú dices, ¿no? Porque llevar a cabo unos buenos hábitos de vida en un contexto donde no es fácil, se necesita energía para hacerlo. Entonces, antes de nada, necesitamos energía. Sí, sí, sí. Oye, pues Joaquín, qué guay, que se me ha pasado volando, me parece un Sí, tema. a mí también, la verdad. El otro día cuando estuvo en una reunión mía con los grupos y acabaron enamoradas, vamos, no te puedes imaginar la de cosas que han puesto en práctica, de hecho por ahí hay algunas, que he dicho que estabas tú por aquí, y Gracias. nada, un gustazo hablar con personas que saben y desde dónde lo hace y sobre todo porque lo tienes todo muy, hombre, que Mm. al final somos el conjunto, ¿no? Que es lo importante. Sí, sí, sí. Al final somos la interacción de muchos sistemas y a la vez estos sistemas están en relación con con lo que pasa afuera, con el contexto, ¿no? Y es Sí, un ir y venir, ¿no? Es decir, lo de dentro, el cómo estamos internamente dentro afecta al exterior, pero el exterior también afecta adentro, ¿no? Entonces, bueno, esta simbiosis, este equilibrio, ¿no? sí, sí, pues genial.
Pues nada, muchísimas, muchísimas gracias y hemos estado ahí justito y un placer, Joaquín, de verdad. Bueno, no, muchas gracias a tú, Mai, y ya es un placer estar aquí contigo y hablar de estos temas. O sea, que yo encantado. Gracias. Un besito muy grande y bueno, a cenar tempranito, que lo ha dicho. Sí, mira, ahora iremos. Un beso muy grande, Joaquín. A ti, un Adiós, abrazo, gracias. Hasta adiós luego. a todos.